les va? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en una nueva emisión de la UNAM Responde. Los saludamos desde nuestras instalaciones en TV UNAM para seguir compartiendo con ustedes pues parte de las actividades y el conocimiento que se genera al interior de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Les recordamos que nuestras vías de comunicación están abiertas para que nos hagan llegar sus dudas y sus comentarios. Están apareciendo en este momento en nuestras pantallas y queremos saber también cuáles son los temas que les gustaría que aquí abordáramos. En nuestra entrevista platicaremos sobre el trabajo que realizan especialistas universitarios a favor del suelo. No te lo pierdas. Erosión, salinidad y pérdida de biodiversidad son algunos de los problemas que enfrentan los suelos mexicanos y la UNAM, a través del Programa Universitario de Estudios Interdisciplinarios del Suelo, el PUEIS, forma parte también de una iniciativa internacional conocida como Doctores de Suelos, que realiza distintas acciones para ayudar a sanearlos y ha logrado capacitar hasta el momento 120 agricultores que pueden atender problemáticas de sus regiones. Sobre esta iniciativa y sobre el programa platicaremos esta tarde con la doctora en Ciencias Blanca Prado Pano, quien es la coordinadora del Programa Universitario de Estudios Interdisciplinarios del Suelo de nuestra universidad. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues un gusto tenerte de nueva cuenta aquí para hablar en particular de este programa. Cuéntanos, es uno de los programas quizá más recientes de nuestra casa de estudio que tiene que ver con el suelo. ¿Cómo surge? ¿A qué necesidades atiende? De acuerdo, sí. En efecto, el PUEIS fue creado en febrero del 2021. Y esto obedece a la problemática que están sufriendo los suelos el día de hoy. En México, alrededor del 60% de los suelos tienen algún nivel de degradación y eso es muy grave. Entonces, desafortunadamente, esta situación de los suelos es a nivel mundial, pero ha provocado que se empiecen a realizar acciones en pro de los suelos. Y la UNAM no se pudo quedar atrás, por supuesto. La UNAM en el 2015 llamó a crear la Alianza Nacional por el Suelo y en febrero del 2021, como mencioné, creó el Programa Universitario de Estudios Interdisciplinarios del Suelo. Ahora bien, ¿por qué es importante esto? Pues porque el suelo es el recurso natural no renovable esencial para los ecosistemas, claro, y para el bienestar social. Pues la comida, nuestros alimentos, el agua que bebemos, la ropa que vestimos, dependen de la buena salud del suelo. El suelo alberga una cuarta parte de la biodiversidad del planeta, lo que lo convierte en reserva genética, en fuente de fármacos para curar nuestras enfermedades. El suelo además regula el ciclo hidrológico, en él se llevan a cabo el ciclo de nutrientes. Es el segundo sumidero de carbono más importante del planeta después de los océanos, es decir, tiene un papel determinante en el cambio climático. Y bueno, todo esto es muy importante, entre otras funciones del suelo, y por eso es grave que los suelos estén degradados. Entonces, pues sí, por eso surgió el PUEIS. ¿Cómo está conformado este programa? Y lo pregunto para entender cómo es que trabaja, cuáles son sus principales líneas de acción, teniendo un objeto de investigación tan amplio, tan extenso y me parece que también tan complicado. Sí, en efecto es muy complicado el suelo. El PUEIS tiene, a grosso modo, 3 grandes objetivos. Los 2 primeros tienen que ver con promover la enseñanza y la investigación de la ciencia del suelo con enfoque multi e interdisciplinario. Y el tercer objetivo tiene que ver justamente con sumarse a la gobernanza del suelo en nuestro país, es decir, trabajar de forma transdisciplinaria. Entonces, el PUEIS lo que hace es promover que los académicos PUMA trabajemos juntos para atender a las problemáticas de los suelos. Y pues sí, en eso nos ocupamos. Dijiste cosas muy importantes en tu primera participación y en una de ellas quisiera detenerme. México es, por supuesto, considerado un país mega diverso. Hablamos mucho de especies, de plantas y de animales. ¿Qué lugar ocupa el suelo en la salud del medio ambiente? Ok, bueno, primero decir que México también es rico en diversidad de suelo. El suelo se forma a partir de la descomposición de rocas y sedimentos
y que están expuestos al viento, al agua, a los cambios de temperatura, a la acción de los organismos, y entonces pues ese proceso tan lento resulta en el suelo, en lo que conocemos como suelo. Ahora, estos factores que llamamos factores formadores del suelo varían en nuestro país de un punto a otro, y el resultado es que somos un país rico en diversidad de suelo. Tenemos 26 de los 34 tipos de suelo reconocidos internacionalmente, entonces somos ricos en suelo. También en suelos. También en suelos. Ahora, cada grupo de suelo tiene características propias que le confieren ciertas aptitudes para realizar funciones, es decir, no todos los suelos funcionan igual, son diferentes y tienen aptitudes diferentes, y eso exige un cuidado más, una atención más detallada para un tratamiento personalizado, digamos, eso focalizado. Focalizado. Entonces, pues por eso es complejo el suelo. Y bueno, me preguntabas acerca de la biodiversidad y qué significaba esto en nuestro país, pero lo voy a ligar con lo que sigue. ¿Cuáles son estas principales causas que tienen a nuestro suelo con un nivel de degradación tan alto? Ya, bueno, yo creo que el motor para que esté tan degradado el suelo es que en general desconocemos el valor ambiental del suelo. Cada vez que presentamos el valor del suelo ante públicos diversos, se sorprenden de escuchar lo que uno dice, ¿no? Entonces, creo que ese es el motor. Pero, y ese motor hace, el desconocimiento del valor del suelo provoca que cuando se tomen decisiones en torno al manejo del suelo, se hagan con fines económicos, más que cuidando un recurso natural valioso. Ahora bien, en México, pues sí, tenemos identificadas a las principales causas y están pues las prácticas agrícolas inadecuadas, el sobrepastoreo, la deforestación, la industrialización y la urbanización del suelo. Digamos, hay muchas, pero estas son las que ocupan los principales lugares. Que han sido además prácticas recurrentes durante los últimos años. Sí. Y en este sentido, ¿cuáles son las principales consecuencias o las consecuencias más evidentes de no tener cuidado en el tratamiento que le damos a este recurso natural? Ya, bueno, esa es muy buena pregunta. Hay muchas. Digamos que el degradar el suelo nos provoca, en principio, que el suelo sea pobre en nutrientes, y entonces tenemos alimentos pobres en nutrientes que repercuten en nuestra salud. Después, si seguimos degradando el suelo, podemos llegar a un punto en el cual no tengamos superficie para producir el alimento que necesitamos, y eso es grave. Atentamos contra la suficiencia alimentaria. Un tercer ejemplo puede ser que el perder suelo nos hace más vulnerables ante pues, los eventos extremos que estamos viviendo ahora. Perder superficie de suelo, por ejemplo, nos hace perder resiliencia ante los impactos hidrometeorológicos que tenemos hoy en día, más inundaciones, etcétera. Y bueno, un cuarto ejemplo que me parece muy importante y quisiera mencionar es que la pérdida de salud del suelo está asociada con problemas como la migración. Y no solo del campo a la ciudad, sino también a nivel regional. Y todos sabemos desafortunadamente el impacto que tienen los movimientos de personas de un lugar a otro. Y en mucho es debido al suelo. De hecho, en México se puede identificar que los lugares donde hay mayor migración están asociados a suelos más pobres, más secos, infértiles. Entonces, son algunos ejemplos de lo que de lo que sucede cuando degradamos al suelo. Pues por todas estas causas y consecuencias resulta necesario no solamente hacer trabajo al interior de nuestra universidad, sino voltear a ver lo que se está haciendo en otros países, y en este sentido pues puedes platicarnos de una de las tantas alternativas en las que trabajan a favor del suelo. Cuéntanos de los sanadores o doctores de suelos. Doctores de los suelos, sí. Bueno, primero quiero decir que, como decía, el tercer objetivo del POEIS es sumarnos a la gobernanza del suelo en México. Y en ese sentido trabajamos de la mano con entidades de gobierno para justamente hacerle llegar lo que en la universidad se sabe, se descubre, para que lo tomen en cuenta al momento de desarrollar las políticas públicas. Compartir conocimientos. Compartir conocimientos. Entonces, bueno, en ese sentido es que
Nosotros trabajamos fuera de la UNAM con entidades de gobierno, pero también, por ejemplo, con la FAO, como mencionabas. Y entonces la FAO creó un programa que es los Doctores de los Suelos, que es un programa de capacitación de agricultor a agricultor en los principios básicos de la ciencia del suelo y su manejo sostenible. Esto se trata de que la FAO desarrolla este programa, busca un promotor nacional en cada país donde se va a implementar y en este caso nombra al POEIS de la UNAM como el promotor nacional del programa. En verano del 2021 empezamos a trabajar con la FAO, capacitó a un grupo de académicos y de servidores públicos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en este método de los doctores de los suelos. Entonces nos formamos, nos certificó la FAO y empezamos a trabajar en campo con los agricultores. Al día de hoy está implementado el programa en 7 estados de la República Mexicana. Como decías en la entrada, tenemos a 121 doctores de los suelos, que son agricultores que han tomado los talleres y han recibido su certificado y su material para trabajar con otros agricultores. Estimamos que, no sé, estos doctores de los suelos han trabajado con alrededor 200 agricultores de sus comunidades. Al día de hoy estamos capacitando a 120 formadores de doctores de los suelos ya, de los 32 estados de nuestro país, para que este programa se escale. Entonces, pues va muy bien el programa hasta ahora. Debo decir también que este programa es exitoso porque, como lo mencionamos hace un rato, el cuidado del suelo requiere estrategias a la medida de lo que ocurre en cada región del país. Justo eso te iba a preguntar, ¿cómo es que funciona este programa internacional y la necesidad y la urgencia de irlo, como decías también en el principio, focalizándolo de acuerdo a las necesidades de cada entorno? ¿Cómo se da un poquito esta capacitación en términos de cumplir esas dos necesidades, lo internacional y lo local? De acuerdo, es buena pregunta. Entonces, vamos al sitio a donde se quiere implementar el programa. Lo primero que hacemos es dar una charla informativa a los agricultores para que sepan de qué trata el programa. Si ellos están interesados, les impartimos un taller que consiste en, no sé, 4 o 5 sesiones teóricas y prácticas. Y entonces ellos toman el taller. Y estos talleres son muy interesantes porque es un intercambio de conocimientos, de saberes. Los académicos, bueno, los formadores de doctores de los suelos, que somos o académicos o servidores públicos, mostramos lo que llevamos, el método de la FAO, pero ellos a su vez nos retroalimentan también, nos enseñan. Y además es a la medida porque se presenta de forma general, digamos, los aspectos teóricos del suelo, pero se trabaja con las problemáticas que ellos traen a la mesa, que son las que ellos están viviendo. Entonces, al final del taller, el resultado es interesante porque ellos quedan muy satisfechos de saber que los escuchamos, de saber que les dejamos estrategias que pueden implementar para mejorar sus problemáticas, y así es como vamos pues atendiendo problemáticas diversas en puntos específicos de nuestro país. Y por eso era importante este escalamiento hacia los diferentes estados, porque no es una única receta para todos, vamos a donde están los agricultores, trabajamos, conversamos e implementamos el programa ahí a las necesidades de ellos. ¿Cómo se van midiendo estos resultados? Son estrategias, me parece, que están pensando en un largo plazo, porque los efectos deben ser, pues eso, a largo plazo y de largo alcance también. En estos 2 años que se ha comenzado desde la capacitación, ¿cómo se eligieron estos lugares y cuáles han sido estos primeros beneficios? Ya. Muchas preguntas. La primera, ¿cómo se eligieron? En realidad, en el caso de los académicos, fueron seleccionados en función de los sitios donde teníamos proyectos aprobados, donde teníamos presupuesto. Entonces, puedo mencionar, por ejemplo, en Ciudad de México tenemos un grupo muy importante al sur de la ciudad, justo en el suelo de conservación. Y así, digamos, cada grupo de académicos participa la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, se encargaron de Puebla.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural cubrieron Estado de México, Tlaxcala, es decir, otros estados a donde ellos tenían también recursos para ir. En realidad, así se decidió. No se hizo una decisión basada en urgencia de sitios, no lo pudimos hacer así. Sin embargo, pues cada sitio es interesante, cada sitio es importante, entonces trabajamos. Seguro en todos sitios hay algo que atender y que resolver. Sí, y bueno, ¿cómo medimos el impacto? Estamos estableciendo indicadores concretos hablando del impacto en términos de mejoramiento del suelo, de la implementación de prácticas de manejo sostenible, que es la gran meta, implementar prácticas de manejo sostenible. En eso estamos, que como mencionaste, es algo a largo plazo. Sin embargo, sí podemos medir y sabemos en qué lugares funciona mejor el entusiasmo de los agricultores, cómo se va pasando la voz. Hay grupos en los cuales ya van en su segundo taller de capacitación, porque los doctores de los suelos en un primer tiempo reciben el módulo general, nosotros decimos se vuelven doctores generales, y a partir de ahí empiezan a especializarse. Por ejemplo, en el sur de la ciudad ya tomaron el taller para suelos salinos, porque hay problemas de salinidad en Xochimilco. Entonces, ese es nuestro sensor, digamos, de que va muy bien en algunos lugares, en otro más lento, pero en términos generales la respuesta ha sido muy buena. Hemos hablado buena parte de esta entrevista en cuanto a la agricultura, pero lo que busca el programa es pues tener un impacto más amplio. ¿Cuáles son, para ir terminando esta entrevista, doctora, esos principales ejes o preocupaciones en donde están trabajando y donde tienen la mira actualmente? Ya, bueno, fuera de la UNAM estamos, además de trabajar con agricultores, trabajamos, digamos, con un público general. Nosotros, como POEIS, formamos parte de la Estrategia Nacional del Suelo para la Agricultura Sostenible de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Y ahí nos invitaron a ser líderes de un subcomité que se encarga de concientización, formación, y en ese sentido realizamos acciones dirigidas a todo público, porque, como decía en algún momento, creo que la degradación del suelo obedece al desconocimiento del valor del suelo. Eso fuera, pero dentro de la universidad, que también es un gran reto, lo que estamos haciendo es generar proyectos en los cuales estamos promoviendo que los académicos estudiosos del suelo en las diferentes áreas del conocimiento que nos ocupan trabajemos juntos, porque es lo que se requiere para abordar estas problemáticas complejas. En la UNAM somos alrededor de 210 académicos que estudiamos la ciencia del suelo o enseñamos la ciencia del suelo desde diferentes áreas del conocimiento. Entonces, queremos promover, dejar de hacerlo cada quien por su lado para hacerlo juntos. Y en ese sentido tenemos proyectos muy interesantes, no sé, de repente menciono algunos. Tenemos un proyecto que busca generar una base de datos referenciada, base de datos de calidad del suelo o de suelo, colectando datos que todos los académicos generamos en nuestras investigaciones, tesis, etcétera, y poner esa base de datos a disposición de quien la requiera. También estamos trabajando con el doctor Peter Krieger, que también ha estado aquí contigo, para hacer una base de imágenes de suelos y saber cómo desde las humanidades y las artes, utilizando esta herramienta de la imagen, podemos sensibilizar. Estamos trabajando en la enseñanza de la ciencia del suelo para promover que los cursos que se imparten tengan esta mirada multidisciplinaria y no ya solo monodisciplinaria, ¿no? Y algo muy interesante es que creamos la Red Universitaria de Laboratorios de Suelos, la RULAPS, en la cual tenemos a 41 laboratorios agrupados que están adscritos a 20 entidades de la UNAM, donde se puede ver la gran capacidad analítica en materia de suelos que tenemos en la UNAM. Y bueno, así tenemos una cantidad de proyectos en los que estamos pues logrando poco a poco que todos los académicos de la UNAM trabajemos juntos para atender las problemáticas de los suelos. Unir esfuerzos para entender primero, como nos decías, el valor del suelo y saber que sin él pues no podemos tener una calidad de vida saludable, no solo por lo que pisamos, sino por lo que respiramos, claro, por lo que nos alimentamos. Entonces, es en verdad un área importante de conocimiento y un área de oportunidad que se está abriendo para distintos investigadores,
pero para que también todos y cada uno de nosotros nos convirtamos, si no en doctores, sí en saneadores de suelos. Muchísimas gracias, doctora Blanca Prado Pano, coordinadora del Programa Universitario de Estudios Interdisciplinarios del Suelo de nuestra universidad y también investigadora, ¿verdad?, del Instituto de Geología de nuestra universidad. Muchísimas gracias y muchísimo éxito con estos distintos programas a favor de nuestro suelo. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Y bueno, vamos con otro tema, y es que existen cada vez más herramientas para que tanto hombres como mujeres podamos combatir la violencia de género. En la siguiente nota de En Trending conoceremos algunos recursos que podemos utilizar de manera digital. Conocer qué es la violencia de género es posible y cada vez más fácil gracias a los recursos de consulta digital que nos ofrecen diversas plataformas tecnológicas. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres se encarga de diseñar políticas nacionales que promueven la cultura de respeto a sus derechos humanos, por lo que pone a disposición de la población mexicana alertas de violencia de género contra las mujeres, mitos y realidades sobre discriminación y violencia de género, entre otros textos. Más de 21,000 recursos bibliográficos de búsqueda libre se encuentran disponibles y de forma gratuita en el Centro de Documentación del Instituto Nacional de las Mujeres. En el portal es posible consultar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el texto La violencia de género en línea contra las mujeres y niñas, entre otros, que son accesibles para México, Latinoamérica y el resto del mundo. También existen recursos literarios que pueden ser consultados en su versión impresa. Un ejemplo es el libro No son micro, machismos cotidianos, de las historiadoras Claudia de la Garza y Erendira Derbez, donde se presenta un recuento de la violencia que viven las mujeres desde la infancia hasta la etapa adulta. El Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM ofrece en su portal más de 100 publicaciones con títulos como Escribir como mujer, ensayos sobre la obra de Virginia Woolf, Activismo académico feminista, por mencionar algunos. En este espacio además se ofrecen seminarios de posgrado, talleres, cursos y estudios de licenciatura sobre género, violencia y equidad. Con tantos recursos disponibles actualmente y al alcance con un solo clic, se requiere la iniciativa de todos para informarnos y combatir en conjunto una de las problemáticas más graves que enfrentan las mujeres en México. Enseguida veremos un trabajo del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de nuestra universidad. Se trata de un atlas que nos permitirá conocer la evolución de las enfermedades contagiosas en nuestro país. Imagina conocer qué contagios se están transmitiendo donde vives, cuántos se han extendido sin ser detectados o cuáles están en el país y no sabíamos. Para saber todo esto, en la UNAM se trabaja en un atlas de enfermedades infecciosas. Y sería el primer repositorio de este tipo de información que hay en su tipo para nuestro país y en general casi a nivel global. Esta herramienta, que une información epidemiológica y geográfica, puede consultarse en línea y es de acceso público. El atlas está puesto en una plataforma web. Esta es la dirección, epispecies.c3.unam.mx. Las enfermedades infecciosas, es decir, las transmitidas por un agente externo, son una de las mayores amenazas a la salud. Y más del 70% tienen su origen en la fauna. Estamos ahorita trabajando, son aquellas de origen zoonótico, es decir, las recibimos a través de algún tipo de animal, en particular la mayoría son insectos, como mosquitos, garrapatas, chinches, aunque algunos mamíferos como los roedores pueden ser portadores de alguna. Por ahora, el atlas se enfoca en padecimientos puntuales. Estas son las 8 que estamos en este momento iniciando. Son como las enfermedades, por decirlo, el repositorio semilla. La idea es que esto crezca. El comportamiento de las enfermedades infecciosas se ha modificado debido al cambio climático, urbanización, migración humana y depredación industrial de los recursos naturales. Lo que queremos es justamente impulsar esta área. La epidemiología espacial nos permite comenzar a hacer este tipo de análisis porque podemos mapear dónde están sucediendo los eventos en salud
Establecer en qué zona geográfica se da una enfermedad y todas las variables que intervienen en su transmisión son una manera de anticipar cómo se comportará esta en el tiempo. Contar con un sistema de este tipo nos ayuda a comenzar a cambiar nuestra forma de actuar ante este tipo de eventos de importancia en salud pública. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que exista una visión proactiva. Queremos actuar antes de que suceda. Con esta cápsula de UNAM Global TV terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Fernanda Ramírez en la interpretación de lengua de señas y agradeciéndole a todos ustedes que nos acompañen día con día. Los esperamos mañana en una nueva emisión de La UNAM Responde, 2:30 de la tarde por TV UNAM. Adiós.